Clara servía mesas en un restaurante de lujo sin saber que el jeque magnate que gritó «Nadie aquí sirve» en Nochebuena estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Lo que acontece después te hará creer en la magia de la Navidad y revelará un secreto que transformará las vidas de dos personas completamente opuestas. Una historia que demuestra que los milagros navideños existen cuando menos los esperamos y te hará llorar de emoción pura. El restaurante Le Palais d'Hiver brillaba con la intensidad de 1000 luces navideñas aquella tarde del 24 de diciembre de 2025. Los adornos dorados colgaban del techo como estrellas capturadas y el aroma a canela, pino y vino caliente se mezclaba con el perfume caro de los comensales que esperaban la cena más exclusiva de Madrid. Afuera, la nieve comenzaba a caer suavemente sobre la Gran Vía, creando un manto blanco que parecía sacado de un cuento de hadas. Pero adentro, en la cocina del restaurante más prestigioso de Mainz, España, Clara Mendoza apretaba sus manos temblorosas contra el delantal blanco mientras intentaba controlar el pánico que amenazaba con consumirla. Tenía 26 años y llevaba trabajando como mesera en Le Palais d'Hiver durante 3 años. 3 años de servir a millonarios, celebridades y aristócratas que apenas la miraban a los ojos. 3 años guardando cada euro que podía, escondiéndolo en una lata vieja debajo de su cama en el pequeño apartamento que compartía con su abuela, enferma. 3 años soñando con poder pagar el tratamiento experimental que podría salvar la vida de la única familia que le quedaba. Clara, mesa 17, necesita más champán. La voz cortante de Monsieur Dubois, el gerente francés del restaurante, la sacó de sus pensamientos. Sus ojos fríos la evaluaron con el desprecio apenas disimulado que reservaba para el personal de servicio. Y por favor, intenta no derramar nada esta noche. Tenemos invitados muy importantes. Ella asintió, rápidamente tomando la botella de Moet and Chandon que costaba más que su salario mensual. Sus dedos rozaron el cristal frío mientras caminaba hacia el comedor principal, donde los comensales reían y brindaban, ajenos al mundo exterior. Ajenos a las personas como ella que trabajaban en Nochebuena porque no tenían otra opción. Ajenos al hecho de que mientras ellos celebraban con caviar y trufas, ella había almorzado medio sándwich que sobró del turno de la mañana. Clara había aprendido a hacerse invisible. Era un arte que perfeccionó durante años. Caminar sin hacer ruido, servir sin interrumpir conversaciones, existir sin molestar. Ser fantasma era la única manera de sobrevivir en un mundo que no tenía espacio para chicas como ella. Huérfana desde los 12 años, criada por una abuela que ahora luchaba contra el cáncer, sin títulos universitarios ni conexiones familiares. Solo tenía sus manos trabajadoras, su dignidad silenciosa y un corazón que se negaba a rendirse. Pese a todo, mientras servía el champán en la mesa 17, escuchó el murmullo que comenzaba a recorrer el restaurante como electricidad. Las conversaciones se interrumpían, las miradas se dirigían hacia la entrada. Incluso Monsieur Dubois había abandonado su perpetua expresión de aburrimiento aristocrático para adoptar una sonrisa servil que Clara nunca le había visto. «Es el jeque Khalid al-Rashid», susurró una de las meseras más jóvenes, Sofía, con los ojos brillantes de emoción. «El príncipe heredero de Sahran. Dicen que es uno de los hombres más ricos del mundo. Aparece en todas las revistas». Clara levantó la vista justo cuando él entraba. Khalid al-Rashid caminaba como si el mundo entero hubiera sido creado para inclinarse a su paso. Alto, de hombros anchos, envueltos en una thawb blanca inmaculada, bordada con hilos de oro que capturaban la luz de las arañas de cristal. Sobre sus hombros llevaba una bisht negra, la capa tradicional árabe que fluía
detrás de él como las alas de un águila imperial. Su rostro era una escultura de mandíbula firme y pómulos marcados, enmarcado por el gutra blanco sostenido por una gal de cordón negro. Pero lo que verdaderamente impactaba eran sus ojos, color ámbar oscuro, tan penetrantes que parecían capaces de ver a través de las máscaras que todos llevaban. Lo acompañaba un séquito de 5 personas. 3 hombres vestidos con trajes oscuros que obviamente eran guardaespaldas, y 2 asistentes que hablaban rápidamente en árabe mientras revisaban tablets y teléfonos. El grupo se movía con la precisión militar de quienes están acostumbrados a proteger a alguien extraordinariamente valioso. Monsieur Dubois prácticamente corrió hacia ellos, haciendo reverencias que habrían sido cómicas si no fueran tan patéticas. Su Alteza, es un honor inmenso tenerlo en nuestro establecimiento. Hemos preparado la sala privada como solicitó. Por favor, permítame escoltarlo personalmente. Khalid ni siquiera lo miró. Sus ojos recorrían el restaurante con una mezcla de aburrimiento e irritación que Clara reconoció inmediatamente. Era la expresión de alguien que había visto demasiados lugares idénticos, recibido demasiadas reverencias vacías, experimentado demasiada opulencia sin significado. Era la mirada de un hombre profundamente solo en medio de multitudes que lo adoraban sin conocerlo. Por un segundo, solo un segundo fugaz, esos ojos ámbar se encontraron con los de Clara. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era atracción física, aunque habría sido una mentira negar que el jeque era devastadoramente hermoso. Era algo más inquietante, la sensación de ser vista, realmente vista. Como si en ese instante él hubiera atravesado su invisibilidad y vislumbrado algo que ni ella misma sabía que estaba allí. Pero el momento pasó tan rápido como llegó. Khalid se giró y siguió a Monsieur Dubois hacia la sala privada reservada para los VIPs más exclusivos. «Cierra la boca, Clara», se burló Martina, otra mesera que llevaba años tratando de hacer sentir pequeña a Clara. Hombres como ese ni siquiera verían a personas como tú. Para él, somos parte del mobiliario. Clara apretó los labios, pero no respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor defensa contra la crueldad cotidiana. Volvió a concentrarse en su trabajo, limpiando mesas, rellenando copas, siendo invisible nuevamente. Pero el universo, o quizás la Navidad, misma tenía otros planes. Habían pasado 45 minutos cuando el primer grito emergió de la sala privada. «¡Esto es inaceptable!». La voz de Khalid resonó por todo el restaurante como un trueno. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino hacia bocas abiertas. Incluso la música navideña, que sonaba suavemente, pareció bajar de volumen ante la furia pura que emanaba de esas palabras. Monsieur Dubois palideció hasta ponerse del color de la nieve que caía afuera. Salió disparado hacia la sala privada mientras Clara y el resto del personal intercambiaban miradas nerviosas. Trabajar en un restaurante de lujo significaba mantener la calma ante cualquier crisis, pero la ira en esa voz prometía una tormenta que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Segundos después, otro grito. ¿Llaman a esto servicio de calidad? Mi camello en el desierto recibiría mejor atención. Sofía dejó escapar una risita nerviosa que murió inmediatamente cuando Monsieur Dubois apareció en la puerta de la sala privada, con el rostro descompuesto y sudor brillando en su frente pese al aire acondicionado. «Necesito al chef, ahora, y alguien que sepa preparar café árabe tradicional. Inmediatamente». El chef Henry, un hombre corpulento de Lyon con temperamento volcánico, emergió de la cocina limpiándose las manos en su delantal. «¿Qué es lo que quiere ese príncipe del desierto?».
Mi coco vin ha ganado 2 estrellas. Michelin, mi bouillabaisse es famosa en toda Europa. Si no aprecia... No es la comida, lo interrumpió Monsieur Dubois, y por primera vez en 3 años, Clara vio miedo genuino en los ojos del gerente. Es todo lo demás, el servicio, la presentación. Dice que es una parodia de lujo, que hemos confundido precio con calidad, ostentación con elegancia. Y no está equivocado. Las palabras quedaron flotando en el aire como acusaciones. Todos sabían que era verdad. Le Palais d'Hiver había descansado en su reputación durante años, cobrando precios astronómicos, mientras el servicio se deterioraba lentamente. Los meseros eran tratados como sirvientes. Los ingredientes se compraban al proveedor más barato pese a las etiquetas lujosas, y todo el énfasis estaba en aparentar grandeza en lugar de crearla genuinamente. «Envía a Rafael», ordenó Monsieur Dubois, señalando al mesero principal, un hombre de 50 años con décadas de experiencia. Él sabrá cómo manejarlo. Rafael entró a la sala privada con la confianza de quien ha servido a la realeza europea. 5 minutos después salió con la cabeza gacha y las manos temblando. «No quiere hablar conmigo», murmuró. «Dice que puede oler la falsedad a kilómetros de distancia, que todos aquí estamos actuando un papel y que está harto de teatro». Monsieur Dubois envió a Martina. Ella usó su sonrisa más seductora, su voz más melosa. Volvió casi llorando después de que Khalid simplemente la ignorara por completo, continuando su conversación en árabe con sus asistentes como si ella fuera transparente. Uno por uno, cada mesero y mesera experimentado fue enviado a la sala privada. Uno por uno, regresaron derrotados. La tensión en el restaurante había alcanzado niveles críticos. Los otros comensales comenzaban a quejarse por la demora en sus propios pedidos. El chef Henri amenazaba con renunciar. Monsieur Dubois caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, murmurando en francés lo que claramente eran maldiciones. Y entonces, en medio del caos, Khalid apareció en la puerta de la sala privada. Su presencia llenó el espacio inmediatamente. La taube blanca seguía impecable pese a su evidente frustración. La biche negra se movía a su alrededor como parte de una coreografía invisible, pero lo que capturó toda la atención fue su rostro. Mandíbula tensa, ojos ámbar ardiendo con una mezcla de decepción y furia contenida. «Nadie aquí sirve». Su voz resonó con una autoridad que detuvo cada movimiento, cada respiración. Nadie en este lugar entiende lo que significa verdadero servicio. No están sirviendo, están representando, actuando, pretendiendo ser algo que no son, mientras me tratan como si fuera un tonto incapaz de ver la diferencia. Caminó hacia el centro del comedor principal y fue como si un rey hubiera entrado a juzgar a su corte. Los comensales más ricos de Madrid bajaron sus miradas, incapaces de sostener el peso de su presencia. «Pagué 30.000 euros por reservar la sala privada esta noche», continuó Khalid, cada palabra clara y cortante como cristal. 30.000 euros por la promesa de una experiencia navideña incomparable. Y lo que he recibido es comida mediocre servida en platos caros, vino rebajado en botellas auténticas y personal que me sonríe mientras piensa en cuánto desprecian tener que atenderme. Monsieur Dubois abrió la boca para protestar, pero Khalid lo silenció con una sola mirada. «No me insultes negándolo. He pasado mi vida rodeado de personas que quieren algo de mí. Mi dinero, mi influencia, mi nombre. He desarrollado un instinto infalible para detectar la autenticidad. Y en este lugar», hizo una pausa, sus ojos recorriendo cada rincón, cada persona, «no hay nada auténtico». El silencio que siguió era tan profundo que Clara podía escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas. Estaba de pie junto a la barra,
sosteniendo una bandeja vacía, tratando de hacerse pequeña, invisible, inexistente. Pero entonces, como si un imán invisible los conectara, los ojos de Khalid se posaron en ella. Excepto tú. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todas las miradas del restaurante se giraron hacia ella como reflectores. El calor subió a sus mejillas, mientras su mente gritaba que esto no podía estar pasando. Khalid caminó hacia ella con pasos medidos, deliberados. Clara pudo ver cada detalle. El bordado dorado en el cuello de su daub, el lagal perfectamente colocado sobre su gutra, la sombra de barba que definía su mandíbula y esos ojos que la veían como nadie la había visto jamás. ¿Cómo te llamas? Su voz había perdido el filo de la ira, reemplazado por algo más suave pero igualmente intenso. ¡Qué Clara, Su Alteza! Las palabras salieron como un susurro tembloroso. Clara, repitió él, como probando el nombre en su lengua. Tú no has venido a servirme. ¿Por qué? Ella tragó saliva, consciente de que cada persona en el restaurante esperaba su respuesta. La verdad amenazaba con escapar de sus labios, pero el instinto de supervivencia peleaba contra ella. Decir la verdad podría costarle su trabajo, pero mentirle a este hombre, a esos ojos que parecían leer su alma, se sentía imposible. Porque su voz se quebró. Respiró profundo e intentó de nuevo. Porque no soy lo suficientemente importante, Su Alteza. Soy solo la mesera de nivel bajo. Los otros tienen más experiencia, mejores modales. Yo solo limpio las mesas que ellos sirven. Algo cambió en el rostro de Khalid. Una expresión que Clara no pudo descifrar cruzó sus facciones como una sombra. Solo limpias las mesas que ellos sirven, repitió lentamente. ¿Y qué más haces? La pregunta la tomó desprevenida. Yo preparo el café cuando la máquina se descompone. Ayudo en la cocina cuando hay muchos pedidos. Calmo a los clientes molestos que los otros meseros no pueden manejar. Me quedo después del cierre para asegurarme de que todo esté perfecto para el día siguiente. Yo... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que estaba revelando demasiado. Monsieur Dubois la fulminaba con la mirada desde el otro lado del comedor. Pero Khalid sonrió. No fue una sonrisa grande, apenas una curva en la comisura de sus labios, pero transformó completamente su rostro, revelando al hombre detrás del título, del poder, de la armadura de riqueza que llevaba. Interesante, murmuró. Luego, alzando la voz para que todos escucharan, Clara me servirá el resto de la noche, solo ella, nadie más entre a la sala privada. ¿Está claro? El restaurante explotó en murmullos. Monsieur Dubois se puso rojo como un tomate. Su Alteza, con todo respeto, Clara es nuestra empleada menos experimentada. No puede posiblemente... ¿Estás cuestionando mi decisión? La voz de Khalid no se elevó, pero la temperatura del cuarto pareció bajar 10 grados. Después de todo lo que he dicho sobre la falsedad de este lugar, ¿tienes la audacia de decirme que la única persona auténtica aquí no es suficientemente buena? Monsieur Dubois cerró la boca con un chasquido audible. Khalid se giró de nuevo hacia Clara y ella vio algo en sus ojos que la asustó más que su ira anterior. Esperanza. Como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él había estado haciendo durante mucho tiempo. «Ven», dijo simplemente, y comenzó a caminar de regreso a la sala privada. Clara miró a Monsieur Dubois en busca de confirmación, pero él simplemente la despachó con un gesto furioso de la mano. Las otras meseras la miraban con una mezcla de envidia y schadenfreude, claramente esperando que fracasara espectacularmente. Con las piernas temblando, Clara siguió al hombre más poderoso que jamás había conocido hacia la sala privada, sin tener idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala privada de Le Palais d'Hiver
Era un espacio diseñado para impresionar a 1800 en las personas más difíciles de impresionar del mundo. Paredes cubiertas con papel tapiz de seda francesa, una araña de cristal de Bohemia que costaba más que una casa, ventanas con vista panorámica a la Gran Vía Nevada y una mesa larga de caoba pulida que podía acomodar a 20 comensales. Pero en ese momento, con solo Khalid sentado en la cabecera y sus asistentes trabajando silenciosamente en laptops en la esquina más alejada, la opulencia se sentía vacía, como un escenario elaborado sin audiencia. Clara se detuvo cerca de la puerta sin saber qué hacer con sus manos. Las cruzó delante de ella, luego a los costados, luego las escondió detrás de su espalda. Khalid la observaba con una expresión indescifrable, recostado en su silla con la elegancia casual de un felino descansando. «Siéntate», dijo finalmente, señalando la silla a su derecha. Clara parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Perdón, Su Alteza». «Siéntate, por favor», añadió la última palabra, como si recordara las cortesías que su ira le había hecho olvidar. «Yo no puedo sentarme con un cliente. Monsieur Dubois no está aquí», la interrumpió Khalid suavemente. «Y en este momento, en esta sala, las únicas reglas que importan son las mías, así que siéntate, Clara, no voy a pedírtelo de nuevo». No era exactamente una amenaza, pero el peso de su autoridad era innegable. Clara se acercó a la silla como si fuera a morderla y se sentó en el borde, con la espalda tan recta que dolía. Khalid estudió su rostro durante un largo momento. Clara pudo ver detalles que no había notado antes. Las finas líneas alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que su reputación indicaba, o solía hacerlo. Una pequeña cicatriz en su ceja izquierda, la forma en que sus dedos tamborileaban rítmicamente contra la mesa, un gesto nervioso que contradecía su apariencia de control absoluto. «Háblame de ti», dijo finalmente. «¿Yo?» Clara soltó una risa nerviosa. «No hay mucho que contar, Su Alteza. Trabajo aquí, vivo con mi abuela. Es una vida simple». Las vidas simples no existen, solo personas que han aprendido a esconder su complejidad. Khalid se inclinó hacia adelante y Clara pudo oler su colonia. Oud mezclado con algo cítrico, exótico y terriblemente caro. «Tus manos cuentan una historia diferente». Instintivamente, Clara escondió sus manos bajo la mesa. Estaban ásperas de tanto lavar platos, con pequeñas quemaduras de la cocina y uñas cortas sin barniz. Manos de trabajadora. «No las escondas», dijo Khalid, y había algo gentil en su voz. «Son manos honestas. Hacen falta más manos honestas en el mundo». Clara no supo qué responder a eso. El silencio se extendió entre ellos, pero extrañamente no se sentía incómodo. Era como si ambos estuvieran evaluándose, tratando de entender este momento imposible. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Clara de repente, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. «Quiero decir, perdón, no debí...» «No», la interrumpió Khalid, y algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. «Es una buena pregunta que nadie más se atrevería a hacerme». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la nieve que caía cada vez más espesa. «Estoy aquí porque no quiero estar en ningún otro lugar, porque en Sarán, en mi palacio, estaré rodeado de 300 personas celebrando la Navidad de la manera que piensan que yo quiero. Todo será perfecto, orquestado, falso. Prefiero estar solo en un país extranjero que rodeado de personas que pretenden conocerme». La amargura en su voz era palpable, y Clara sintió una punzada de empatía que la sorprendió. Aquí estaba el hombre más rico que probablemente conocería jamás,
confesando su soledad a una mesera que apenas conocía. «No suena solo», dijo Clara suavemente. «Suena protector, como si estuvieras cuidando tu corazón». Khalid la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «¿Y tú, Clara, cuidas tu corazón?» Ella pensó en su abuela, en la lata de ahorros bajo su cama, en los sueños que había enterrado tan profundo que a veces olvidaba que alguna vez los tuvo. «No tengo el lujo de cuidar mi corazón, Su Alteza. Tengo que usarlo para amar a mi abuela, para seguir adelante, para encontrar esperanza en días que no la tienen». Algo profundo y primitivo se movió detrás de los ojos de Khalid. Abrió la boca para responder cuando uno de sus asistentes se acercó discretamente. «Su Alteza, la llamada con el ministro de Finanzas está programada para dentro de 10 minutos». Khalid no apartó su mirada de Clara. «Cancélala». «Pero señor, es sobre la fusión de...» «He dicho que la canceles. Cancela todas las llamadas de esta noche». Finalmente giró hacia el asistente, que parecía a punto de desmayarse. «Es Nochebuena. Incluso los jeques merecen una noche sin negocios». El asistente se retiró rápidamente y Khalid volvió su atención a Clara. «Ahora vamos a intentar esto de nuevo. Voy a cenar y tú vas a servirme, pero no como los otros lo hicieron. Quiero que seas tú misma, completamente, sin fingir, sin actuar. ¿Puedes hacer eso?» Clara sintió un nudo en su garganta. Nadie nunca le había pedido que fuera ella misma. Siempre era: sé más profesional, sé más discreta, sé menos visible. Ser ella misma se sentía como saltar de un acantilado sin saber si había agua abajo. «Puedo intentarlo», susurró. «Eso es todo lo que pido». Lo que sucedió en las siguientes 2 horas fue lo más extraño y maravilloso que Clara había experimentado en su vida. Khalid pidió la cena: el coq au vin del chef Henri, ensalada de la casa y crème brûlée para el postre. Cuando Clara trajo el primer plato, sus manos temblaban tanto que la salsa se derramó ligeramente en el borde del plato. «Perdón, yo...» comenzó a disculparse, sintiendo el pánico subir por su garganta. «¿Está bueno?», preguntó Khalid, ignorando el derrame completamente mientras cortaba un pedazo de pollo. «No lo sé, Su Alteza. No he probado la comida de aquí. Los empleados comemos en la cocina y es diferente». Khalid frunció el ceño. «¿Diferente cómo?». «Bueno, los ingredientes que sobran. Lo que los clientes no quieren. No me quejo», añadió rápidamente. «Es comida gratis». Khalid puso su tenedor en la mesa con un chasquido deliberado. «Trae 2 platos». «Perdón, 2 platos. Uno para mí, uno para ti. Vamos a comer juntos». «Su Alteza, no puedo...». «Clara». Su voz era firme pero no dura. «He pasado cada Nochebuena de los últimos 10 años comiendo solo. En banquetes rodeado de cientos de personas, pero solo. Esta noche quiero compartir mi cena con alguien que no quiere nada de mí, excepto tal vez mantener su trabajo. Así que, por favor, trae 2 platos». Clara salió de la sala privada en un aturdimiento. Monsieur Dubois la interceptó inmediatamente. «¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Por qué tardas tanto?» «Él... y quiere 2 platos». «¿2 platos? ¿Está comiendo con alguien más?». Clara lo miró directamente a los ojos. «Sí, conmigo». El rostro de Monsieur Dubois pasó por 5 tonos diferentes de rojo. «Eso es completamente inapropiado. No puedes...». «Él lo pidió». «¿Vas a decirle que no?». El gerente abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, pero finalmente se giró bruscamente. Clara tomó los platos de la cocina, ignorando las miradas curiosas y envidiosas del resto del personal. Cuando volvió a la sala privada, Khalid había movido su silla para crear espacio en la esquina de la mesa. Ya no estaba en la cabecera alejada, sino en un ángulo más íntimo, más humano. Clara colocó los platos y se sentó.
todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Pruébalo», la animó Khalid. Ella cortó un pedazo pequeño del pollo. El sabor explotó en su boca. Rico, complejo, con capas de vino, hierbas y mantequilla. Era delicioso de una manera que la comida nunca había sido deliciosa para ella. No solo por el sabor, sino por el contexto, por el momento. «¿Qué piensas?», preguntó Khalid, observándola con una atención que la hacía sentir como la única persona en el universo. «Es perfecto», admitió Clara. «No, no lo es». Khalid tomó otro bocado, masticó pensativamente. «El pollo está seco, la salsa tiene demasiado vino y no suficiente reducción. Las verduras están sobrecocidas. Para 30.000 euros, esto es insultante». Clara parpadeó, volviendo a probar. Ahora que él lo mencionaba, podía detectar esas fallas. El pollo estaba efectivamente seco en partes. La salsa era un poco agria. «Pero para mí sigue siendo perfecto», dijo suavemente, «porque nunca había comido así. Nunca había sido invitada a la mesa». Las palabras flotaron entre ellos cargadas de significado. Khalid dejó su tenedor y se recostó en su silla, estudiándola con esa intensidad desconcertante. «Mi madre solía decir algo», comenzó, su voz tomando un tono distante, nostálgico. «Decía que la mejor comida no se mide por sus ingredientes, sino por el corazón con el que se comparte. Murió cuando yo tenía 15 años. Desde entonces he comido en los mejores restaurantes del mundo, preparados por los chefs más famosos. Y ninguna comida ha sabido como las que ella preparaba en la cocina del palacio, con sus propias manos, riéndose mientras me enseñaba a cortar vegetales». Clara sintió lágrimas picándole los ojos. «Lo siento mucho». Khalid negó con la cabeza. «No, y quiero tu lástima. Solo compartí eso porque quiero que entiendas algo. Riqueza, poder, todo eso no llena los vacíos que realmente importan. He estado buscando algo real en un mundo de imitaciones, y esta noche, sentado aquí contigo, comiendo pollo seco y salsa mediocre, me siento más cerca de algo real de lo que he estado en años». El corazón de Clara latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Porque yo soy nadie, una mesera que limpia mesas». «Precisamente por eso», respondió Khalid, «porque no sabes pretender, porque tus manos tiemblan cuando sirves y no intentas esconderlo, porque cuando te pregunté quién eras, no me diste una versión editada diseñada para impresionarme, porque...». Hizo una pausa y por primera vez desde que entró al restaurante, Clara lo vio vulnerable. «Porque cuando me miras, veo a un hombre, no a un título o una cuenta bancaria». Clara no supo qué decir. El momento se sentía demasiado grande, demasiado importante para sus palabras pequeñas. «Cuéntame sobre tu abuela», dijo Khalid de repente, cambiando de tema, pero de alguna manera profundizándolo. Y Clara habló. Habló sobre la mujer que la crió después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Sobre las noches leyendo cuentos bajo las cobijas cuando no había dinero para calefacción. Sobre cómo su abuela trabajó 3 empleos para asegurarse de que Clara pudiera terminar la escuela. Sobre el diagnóstico de Minonesitio, cáncer que llegó hace 6 meses como un terremoto que destrozó su pequeño mundo. «Los doctores dicen que hay un tratamiento experimental en Suiza», dijo Clara, las palabras saliendo más rápido ahora, como si hubieran estado retenidas durante demasiado tiempo. «Tiene un 70% de tasa de éxito, pero cuesta 100.000 euros. Llevo 3 años ahorrando, tengo 18.000 para cuando junte el resto». No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían que para entonces sería demasiado tarde. Khalid estaba callado. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos ardían con algo que Clara no podía identificar. «¿Y qué harás?»,
Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Clara se limpió las lágrimas que no se había dado cuenta que estaban cayendo. Lo que siempre hago, seguir adelante, trabajar más, encontrar esperanza donde pueda, porque rendirse no es una opción. Ella nunca se rindió conmigo. No voy a rendirme con ella. Khalid se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Su bisht se movía detrás de él como agua negra. Afuera, Madrid estaba cubierta de nieve, las luces navideñas creando un espectáculo de colores contra el blanco puro. «Hay algo que debes saber sobre mí, Clara», dijo sin girarse. «He sido propuesto por más de 200 mujeres, herederas, actrices, modelos, princesas de otros países, todas hermosas, todas educadas, todas completamente equivocadas». Se giró hacia ella y la intensidad en su rostro la dejó sin aliento. Cada una de ellas veía una corona, un palacio, una vida de lujo infinito. Ninguna veía a Khalid, el hombre que todavía tiene pesadillas sobre la muerte de su madre, que llora cuando está solo porque la presión de ser perfecto nunca termina, que daría cada dinar en su cuenta bancaria por una conversación genuina con alguien que no quiere nada de él. Caminó de regreso a la mesa, pero no se sentó. En lugar de eso, se arrodilló junto a la silla de Clara, poniendo sus ojos al nivel de los de ella. El gesto era tan inesperado, tan radicalmente opuesto a todo lo que su posición representaba, que Clara sintió que su mundo entero se inclinaba en su eje. «En estos pocos minutos me has dado más verdad que la que he recibido en años. No porque intentaras impresionarme, sino porque no podías hacer otra cosa que ser auténtica. Y eso», su voz se quebró ligeramente, «eso es más valioso que todo el oro en Sahrán. Su Alteza». Clara no sabía si estaba protestando o rogando, pero las palabras murieron cuando Khalid levantó su mano suavemente y la sostuvo entre las suyas. Sus manos eran cálidas, fuertes, con callos que hablaban de equitación y entrenamiento con espadas. Actividades reales que nunca había abandonado pese a su riqueza. Sostenían las manos ásperas de Clara como si fueran frágiles tesoros. «Khalid», dijo, «aquí, ahora, soy solo Khalid, no su Alteza, no el jeque, solo un hombre que acaba de encontrar algo que pensó que no existía». «¿Qué encontraste?», susurró Clara, aunque algo profundo dentro de ella ya conocía la respuesta. «Esperanza, posibilidad, una razón para creer que tal vez, solo tal vez, puedo tener algo real en mi vida». El momento se estiró entre ellos, cargado de posibilidades. Clara era consciente de cada detalle. El calor de sus manos, el aroma de su colonia mezclándose con el olor a nieve que entraba por una ventana apenas abierta. El sonido de villancicos navideños tocando suavemente en el comedor principal. El latido de su propio corazón sonando como campanas en sus oídos. Y entonces el hechizo se rompió con un golpe violento en la puerta. Monsieur Dubois irrumpió en la sala privada, con el rostro contorsionado en una máscara de furia apenas contenida. Detrás de él, Clara pudo ver a varios miembros del personal asomándose curiosamente. «Su Alteza, esto es completamente inapropiado», prácticamente escupió las palabras. «Esta empleada ha violado todos los protocolos de nuestro establecimiento. Debe ser...» Silencio. La voz de Khalid cortó el aire como un látigo. Se puso de pie con una gracia fluida que contradecía la tensión en cada línea de su cuerpo. «Hablas de protocolos mientras diriges un circo de falsedad. Hablas de apropiado mientras tratas a tu personal como basura. Yo decido qué es apropiado en esta sala que pagué. Y en este momento, lo apropiado es que salgas antes de que olvide que soy un invitado en tu país.
Monsieur Dubois abrió la boca, la cerró y luego cometió el error fatal de dirigir su ira hacia un objetivo más fácil. «Tú», siseó a Clara, quien se había puesto de pie pero permanecía paralizada detrás de Khalid. «Estás despedida. Recoge tus cosas y sal inmediatamente de...» «¿Cuánto?». La pregunta de Khalid fue tan inesperada que detuvo a Monsieur Dubois a mitad de la frase. «¿Perdón? ¿Cuánto cuesta este restaurante?». Monsieur Dubois parpadeó confundido. «No entiendo. Es una pregunta simple. ¿Cuánto cuesta Le Palais d'Hiver? El edificio, la marca, todo. Dame un número». «Su Alteza, no está en venta. El propietario jamás...». «Todo tiene un precio. Dame un número». Hubo un largo silencio mientras Monsieur Dubois procesaba la pregunta. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Aproximadamente 15 millones de euros. Pero como dije, el propietario...». Khalid sacó su teléfono y marcó un número. Habló rápidamente en árabe durante aproximadamente 30 segundos, luego colgó. «Acabas de recibir una oferta de 25 millones de euros por este establecimiento. La oferta expira en 1 hora. Dile a tu propietario que si acepta, todas las ventas se completarán mañana, en Navidad, con bonificaciones para todo el personal». Hizo una pausa y una sonrisa fría cruzó su rostro. «Con una excepción. Tú estás despedido. Efectivo inmediatamente». El comedor estalló en caos. Monsieur Dubois se puso blanco como la nieve afuera. Los otros meseros y personal comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Y Clara se quedó allí, atrapada en medio de un huracán que no entendía completamente. «Su Alteza», logró decir. «No puedes. Esto es demasiado. Por mí». Khalid se giró hacia ella, y la intensidad en sus ojos la silenció inmediatamente. «No es por ti, Clara. Es por mí. Porque estoy cansado de ver lugares como este, que prometen excelencia pero entregan mediocridad. Tratar a las personas como si fueran prescindibles, porque tengo el poder de cambiar esto y he decidido usarlo. Y sí», su voz se suavizó, «porque no voy a permitir que te despidan por el crimen de ser genuina». Uno de los asistentes de Khalid se acercó rápidamente, susurrando algo en su oído. Khalid asintió. «El propietario quiere negociar. Estaré ocupado durante la próxima hora». Se giró hacia Clara y por un momento todo el comedor, todo el caos, todo desapareció. Solo existían ellos dos. «Espérame. Por favor, no te vayas». No era una orden, era un ruego. Un hombre poderoso rogándole a una mesera que no desapareciera de su vida antes de que pudiera entender qué era exactamente lo que había encontrado. Clara asintió, incapaz de formar palabras. Khalid salió de la sala privada rodeado por sus asistentes, ya hablando rápidamente por teléfono en árabe, transformándose de vuelta en el magnate, el príncipe, el poder que movía montañas con una sola llamada. Clara se quedó sola en la sala privada, rodeada por los restos de su cena compartida, preguntándose si todo había sido un sueño febril. Pero el calor que todavía sentía en sus manos, donde él las había sostenido, le decía que era terriblemente, maravillosamente real. Afuera, en el comedor principal, la Nochebuena más extraña en la historia de Le Palais d'Hiver continuaba desenvolviéndose como un cuento de hadas escrito por un autor con sentido del humor cruel. La hora siguiente fue un torbellino. Abogados llegaron con maletines. El propietario del restaurante, un hombre anciano llamado señor Beaumont, que Clara solo había visto en fotografías, apareció personalmente, sus ojos brillando con la codicia de un trato que lo haría mucho más rico de lo que ya era. Papeles fueron firmados, transferencias bancarias fueron confirmadas, y en menos tiempo del que Clara creía posible, Le Palais d'Hiver cambió de manos. Khalid emergió de las negociaciones con el mismo aspecto impecable que tenía al entrar,
como si comprar un restaurante de 15 millones de euros fuera algo que hacía antes del desayuno. Se dirigió directamente a donde Clara estaba sentada en una esquina del comedor, tratando de hacerse invisible mientras el mundo a su alrededor se reconfiguraba. «Camina conmigo», dijo simplemente. Clara lo siguió en silencio mientras él salía del restaurante hacia la Gran Vía. Afuera, la nieve había transformado Madrid en un paisaje de cuento de hadas. Las luces navideñas reflejaban en los copos que caían, creando un espectáculo de colores contra el cielo oscuro. Era pasada la medianoche. Oficialmente era Navidad. Los guardaespaldas de Khalid lo seguían a una distancia respetuosa, creando un perímetro de seguridad invisible. Pero dentro de ese perímetro, caminando por las calles nevadas de una ciudad dormida, era solo ellos dos. «¿Realmente compraste el restaurante?», preguntó Clara finalmente, rompiendo el silencio. «Sí». «¿Por qué?». Khalid se detuvo. Bajo una farola, la nieve cayendo suavemente sobre su gutra. «Porque pude, porque estaba enojado, porque...». Hizo una pausa, y cuando la miró, Clara vio vulnerabilidad cruda en su rostro. «Porque en el momento en que ese hombre intentó despedirte, algo dentro de mí se rompió. He visto esa escena demasiadas veces. El poderoso aplastando al vulnerable, el rico desechando a quien considera descartable. Toda mi vida he visto eso, y toda mi vida he querido tener el poder para detenerlo. Finalmente lo tengo, así que lo usé». Clara sintió lágrimas calientes en sus mejillas, mezclándose con los copos de nieve fríos. «No sé qué decir. No digas nada todavía, porque hay más». Khalid tomó sus manos nuevamente, y esta vez el gesto se sintió más natural, como si sus manos pertenecieran juntas. «Tu abuela, el tratamiento que necesita. Quiero pagarlo». Clara retrocedió como si la hubiera golpeado. «No, no puedes. Es demasiado. Yo no...». «Escúchame». Su voz era firme pero gentil. «No es caridad. No es porque te tenga lástima. Es porque en el corto tiempo que hemos pasado juntos, me has dado algo que no tiene precio. La sensación de ser visto como un ser humano. Has renovado mi fe en la autenticidad, en la bondad, en la posibilidad de conexiones reales en un mundo de superficialidad. ¿Cuánto vale eso, Clara? ¿Cuánto cuesta eso? Pero no te debo nada. No me conoces. Esto es... ¿loco?». Khalid sonrió, y fue una sonrisa real, amplia, que transformó su rostro completamente. «Sí, es absolutamente loco. Conozco a mujeres que han pasado años tratando de impresionarme, y aquí estoy ofreciendo cambiar tu vida después de conocerte durante unas horas. Mis consejeros dirían que he perdido la razón. Mi familia pensaría que estoy siendo impulsivo, y tal vez tengan razón». Se acercó más, y Clara pudo ver cada detalle de su rostro. Las pestañas largas cubiertas de nieve, los ojos que brillaban con emoción e incertidumbre, la vulnerabilidad que había detrás de toda esa confianza. «Pero aquí está la verdad, Clara. He pasado 32 años buscando algo real. He viajado a cada continente, conocido a miles de personas, experimentado todo lo que el dinero puede comprar, y nada, absolutamente nada, se ha sentido tan real como estos momentos contigo. Así que sí, voy a pagar el tratamiento de tu abuela, y sí, voy a ofrecerte un trabajo gestionando mi nuevo restaurante con un salario que te permita vivir con dignidad. Y sí, voy a preguntarte si puedo verte de nuevo, conocerte mejor, descubrir si este sentimiento imposible en mi pecho es lo que pienso que es». Clara no podía respirar. El mundo se había reducido a este momento. Los dos de pie bajo la nieve, rodeados por una ciudad dormida, en el borde de algo que podría cambiar todo. «¿Qué piensas que es?», susurró.
Khalid levantó su mano y gentilmente secó una lágrima de su mejilla. Esperanza, posibilidad. El comienzo de algo que podría ser extraordinario si tenemos el coraje de perseguirlo. Apenas me conoces. Entonces, conóceme. Déjame conocerte. No prometo que será fácil. Soy un príncipe heredero con responsabilidades que abarcan un país entero. Tú eres una mujer con tu propia vida, tus propios sueños. Pero hizo una pausa y la vulnerabilidad en su voz hizo que el corazón de Clara doliera. Pero tal vez podríamos descubrir si hay un camino donde nuestras vidas se encuentren, donde yo pueda ser solo Khalid y tú solo Clara. Y veamos si eso es suficiente. Clara pensó en su abuela, quien siempre le decía que los milagros existían para aquellos lo suficientemente valientes como para creer en ellos. Pensó en su vida hasta este momento. Años de trabajo duro, de esperanza silenciosa, de sueños enterrados. Pensó en este hombre imposible frente a ella, ofreciéndole un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Y pensó en su corazón, que latía salvajemente en su pecho, gritándole que saltara, que confiara, que creyera. «Está bien», susurró finalmente. «Conoce a mi abuela. Déjame conocerte. Veamos qué sucede». La sonrisa que iluminó el rostro de Khalid era más brillante que todas las luces navideñas de Madrid combinadas. La abrazó, envolviéndola en su bisht, protegiéndola de la nieve y el frío. Y Clara se permitió, por primera vez en su vida, ser sostenida por alguien que no necesitaba nada de ella excepto su autenticidad. «Feliz Navidad, Clara», murmuró contra su cabello. «Feliz Navidad, Khalid». Los siguientes días se desplegaron como un sueño. Khalid organizó el transporte inmediato de la abuela de Clara a la clínica en Suiza. Clara viajó con ella, sosteniendo la mano temblorosa de la mujer que la había criado, mientras el jet privado de Khalid los llevaba sobre los Alpes nevados. «¿Quién es él?», preguntó su abuela, con los ojos brillantes de curiosidad pese a su debilidad. «Este príncipe que apareció en tu vida como un ángel de Navidad». Clara sonrió, mirando por la ventana a las montañas abajo. «Alguien que me vio cuando era invisible. Alguien que me hizo creer en los milagros». «¿Lo amas?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Apenas lo conozco, abuela». «El corazón no necesita tiempo para reconocer su hogar, mi niña. Solo necesita coraje para admitirlo». El tratamiento comenzó inmediatamente. Khalid había organizado a los mejores oncólogos de Europa. La abuela de Clara estaba en las mejores manos posibles, y mientras Clara se sentaba junto a su cama en la clínica de lujo, sosteniendo su mano a través de las sesiones de tratamiento, recibía mensajes diarios de Khalid, textos simples al principio. «¿Cómo está tu abuela? ¿Necesitas algo? Pensando en ti». Luego, más personales. «Hoy tuve una reunión de 4 horas sobre políticas de exportación y pensé en cómo preferirías estar cenando contigo, incluso si fuera pollo seco. Encontré un café árabe tradicional en Zúrich. Lo compré para ti. Me recuerda a mi madre». Y finalmente vulnerables. «Te extraño. Es ridículo extrañar a alguien que apenas conozco, pero no puedo evitarlo. Cambiaste algo en mí esa noche, Clara. Me hiciste recordar quién soy debajo de la corona». Clara respondía, al principio cautelosamente, luego con creciente apertura. Le contaba sobre los progresos de su abuela, sobre sus miedos, sobre cómo se sentía estar en este mundo de lujo que nunca imaginó experimentar. Y Khalid escuchaba. Realmente escuchaba. No ofrecía soluciones o dinero. Solo presencia, comprensión, un espacio seguro para ser ella misma. 3 semanas después del inicio del tratamiento, los doctores dieron las noticias. La abuela de Clara estaba respondiendo extraordinariamente bien. Las probabilidades de remisión completa eran excelentes
Era, en todas las formas que importaban, un milagro navideño. Clara lloró en los brazos de su abuela, años de miedo y tensión finalmente liberándose. «Tienes que ir a verlo», dijo su abuela esa noche, su voz más fuerte de lo que había estado en meses. «Ese príncipe tuyo ha estado esperando, siendo paciente, pero puedo ver en tus mensajes que te estás enamorando de él. Deja de resistirte, mi niña. La vida es demasiado corta para desperdiciar el amor cuando finalmente lo encuentras. ¿Y si no funciona? ¿Y si soy solo una novedad para él? ¿Y si es exactamente lo que ambos necesitan?», interrumpió su abuela sabiamente. «¿Y si los milagros vienen en pares? Uno para mí, en cuerpo, uno para tu corazón. Ve, descúbrelo». Clara tomó el siguiente vuelo a Zarán. El palacio del jeque Khalid al-Rashid se elevaba del desierto como un sueño hecho de arenisca dorada y promesas antiguas. Torres que tocaban el cielo, jardines que florecían imposiblemente en medio de las dunas, fuentes que cantaban en patios de mosaicos intrincados. Era una visión de otro mundo, otro tiempo. Khalid la esperaba en la entrada principal, vestido en una taub blanca con bordados de oro que capturaban el sol del desierto. Pero lo que capturó a Clara no fue la opulencia o la grandeza, fue su sonrisa, genuina, cálida, llena de alivio y alegría pura. «¿Viniste?», dijo simplemente cuando ella descendió del auto. «Vine», respondió Clara, y entonces estaba en sus brazos y todo se sintió completo. Khalid le mostró su mundo durante los siguientes días. No el mundo del príncipe heredero, sino el mundo de Khalid. El establo donde guardaba sus caballos árabes favoritos, y le enseñó a montar. La biblioteca privada llena de primeras ediciones y manuscritos antiguos donde pasaba horas leyendo. El jardín secreto que su madre había plantado, donde todavía venía a sentirse cerca de ella. Y Clara compartió su mundo también. Le habló de su infancia, de los sueños que había enterrado, de los miedos que todavía la mantenían despierta por las noches. Le mostró las partes feas y hermosas de su alma, sin filtro, sin pretensión. Y en algún momento durante esos días, dorados en el desierto, dejó de ser una posibilidad y se convirtió en certeza. Esto era amor, complicado, improbable, atravesando mundos completamente diferentes, pero real, innegablemente real. Una noche, Khalid la llevó al desierto. Montaron caballos hasta que el palacio era solo una luz distante y el mundo era solo arena, estrellas y silencio. Se sentaron en una alfombra que sus guardias habían preparado, rodeados por linternas que brillaban suavemente. Arriba, el cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía imposible que hubiera espacio para todas. «Mi madre me trajo aquí la noche antes de morir», dijo Khalid suavemente. «Me dijo que cuando la vida se sintiera demasiado pesada, viniera aquí y recordara que soy solo una pequeña parte de algo infinitamente vasto, que mis problemas, por grandes que parezcan, son granos de arena en este desierto eterno». Tomó la mano de Clara, entrelazando sus dedos. Pero también me dijo algo más. Me dijo que en toda esa vastedad, lo único que importa son las conexiones que hacemos, las personas que tocamos, el amor que damos y recibimos. Eso es lo que nos hace más grandes que las estrellas, pese a nuestro tamaño pequeño. Se giró hacia ella y en sus ojos Clara vio su futuro. Complicado, desafiante, lleno de obstáculos que tendrían que superar, pero también hermoso, real, lleno de posibilidades que apenas comenzaban a explorar. «Te amo, Clara Mendoza», dijo Khalid, cada palabra clara y firme como un juramento. «Sé que es demasiado pronto,
Sé que apenas nos conocemos. Sé que nuestras vidas son incompatibles en casi todos los sentidos. Pero también sé que cuando te miro, veo mi hogar. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que este sentimiento imposible es lo más real que he experimentado jamás. Clara sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Te amo también», susurró. «No sé cómo funcionará esto. No sé si puedo ser lo que necesitas, si puedo vivir en tu mundo». «No necesito que seas nada excepto Clara», la interrumpió Khalid. «Y mi mundo ha estado vacío hasta que entraste en él. Juntos crearemos un nuevo mundo, uno donde un príncipe y una mesera puedan construir algo extraordinario. ¿Crees que es posible?». Clara pensó en su abuela, sanando en Suiza gracias a este hombre. Pensó en la noche de Navidad, cuando él irrumpió en su vida como una tormenta del desierto. Pensó en todas las conversaciones, los mensajes, los momentos compartidos. Y pensó en su corazón, que finalmente había encontrado donde pertenecía. «Creo en los milagros», dijo finalmente. «Y creo en ti, en nosotros». Khalid la besó entonces, bajo un cielo lleno de estrellas en medio del desierto eterno, y fue como si todo el universo conspirara para hacer posible este momento imposible. 6 meses después, Clara Mendoza se casó con el jeque Khalid al-Rashid en una ceremonia que combinaba lo mejor de ambos mundos: tradiciones árabes mezcladas con toques españoles, opulencia equilibrada con intimidad, y en el centro de todo, amor, genuino, inquebrantable, milagroso. Su abuela asistió, completamente recuperada, llorando lágrimas de alegría mientras veía a su nieta convertirse en princesa. Pero más importante que el título, convertirse en una mujer amada completamente, vista completamente, valorada completamente. Le Palais d'Hiver fue transformado bajo la gestión de Clara en el restaurante más auténtico de Madrid. El personal recibía salarios dignos, beneficios completos y respeto. La comida era preparada con corazón, no solo habilidad. Y cada Nochebuena, Clara insistía en servir personalmente a una mesa especial, una mesa reservada para personas sin hogar, trabajadores solitarios, cualquiera que necesitara recordar que eran vistos, que importaban, que merecían un lugar en la mesa. Khalid transformó su papel como príncipe heredero, usando su posición para promover causas de justicia social, elevar a los marginados, recordarle a su país y al mundo que el verdadero poder está en servir, no en ser servido. Y juntos construyeron una vida que desafiaba todas las probabilidades. No era perfecta. Había desafíos, diferencias culturales que navegar, críticos que enfrentar, momentos de duda que superar. Pero estaba fundada en algo inquebrantable: la verdad de 2 personas que se habían visto realmente y habían elegido amarse completamente. Años después, cuando les preguntaban cómo comenzó su historia de amor, Khalid siempre sonreía y decía: «Entré a un restaurante buscando una cena y encontré mi destino». Y Clara añadía, con los ojos brillando: «Yo solo estaba tratando de sobrevivir otro día. No sabía que estaba a punto de encontrar una razón para vivir realmente». Porque a veces, en las noches más oscuras, cuando menos lo esperamos, los milagros suceden. A veces llegan como príncipes del desierto, irrumpiendo en restaurantes de lujo. A veces vienen disfrazados de meseras con manos ásperas y corazones puros. Y a veces, solo a veces, 2 almas que nunca deberían haberse encontrado se reconocen a través de mundos imposiblemente diferentes y construyen algo que ni el tiempo, ni la distancia, ni las diferencias pueden destruir. Esto no es solo una historia sobre un jeque y una mesera. Es una historia sobre ser visto, sobre autenticidad en un mundo de pretensiones,
sobre tener el coraje de creer en lo imposible cuando todos los hechos te dicen que renuncies. Es, en su esencia más pura, una historia sobre el milagro de la Navidad más verdadero de todos. El milagro del amor que transforma, eleva y hace que incluso los corazones más solitarios encuentren finalmente su hogar. Y así, bajo las estrellas del desierto y las luces de Madrid, dos personas completamente opuestas demostraron que a veces las historias más hermosas comienzan con las palabras más simples. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara, tú no has venido a servirme, ¿por qué? Porque no soy lo suficientemente importante. Eres exactamente lo suficientemente importante. Eres todo. Y en ese intercambio, en ese momento de vulnerabilidad compartida y verdad reconocida, comenzó una historia que recordaría al mundo que los milagros no están reservados para los santos o los poderosos. Están disponibles para cualquiera lo suficientemente valiente como para mantener su corazón abierto, incluso cuando la lógica les dice que se protejan. Para cualquiera que crea que ser visto es más valioso que ser admirado, que la autenticidad es más poderosa que la perfección, que el amor verdadero no conoce fronteras de clase, cultura o circunstancia. 3 años después, la mañana del 25 de diciembre de 2028 amaneció con el mismo cielo despejado que caracterizaba al desierto de Sarán. En los jardines del palacio, Clara caminaba descalza sobre el césped fresco, una mano sosteniendo su vientre abultado de 7 meses, la otra sostenida por Khalid. ¿Crees que ella nacerá en Navidad como su padre?, preguntó Clara, sonriendo mientras sentía una patadita. Si es tan terca como su madre, nacerá exactamente cuando ella quiera, respondió Khalid, besando su frente con ternura. Habían llamado de Suiza temprano esa mañana. La abuela de Clara quería desearles feliz Navidad y anunciar que, por 3er año consecutivo, sus exámenes estaban completamente limpios. Un milagro que sigue dando, había dicho con voz emocionada. En Madrid, Le Palais d'Hiver se preparaba para su tradicional cena navideña para 200 personas sin hogar, algo que se había convertido en una institución de la ciudad. Sofía, ahora gerente general, había enviado fotos de los preparativos. Las mesas decoradas con amor, no con ostentación. Comida preparada con corazón, no solo técnica. ¿Sabes qué es lo más extraño?, murmuró Clara, recostándose contra el pecho de Khalid mientras observaban el amanecer sobre las dunas doradas. Hace 3 años yo estaba sirviendo mesas, preocupándome por cada euro, sintiéndome invisible. ¿Y ahora? La animó Khalid, envolviendo sus brazos alrededor de ella protectoramente. Ahora entiendo que nunca fui invisible. Solo estaba esperando a que la persona correcta realmente mirara. Khalid la giró suavemente para enfrentarlo. 3 años de matrimonio no habían disminuido la intensidad en sus ojos cuando la miraba. Si acaso, había crecido más profunda, más rica, alimentada por 1000 pequeños momentos de intimidad compartida. Tú me enseñaste a ver, Clara. Antes de ti, miraba pero no veía, escuchaba pero no oía, existía pero no vivía. Colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento de su hija. Me diste una vida real, una familia real, un amor real. Nos dimos eso el uno al otro, corrigió Clara, limpiando una lágrima de su mejilla. Esa noche de Navidad, ambos encontramos lo que habíamos estado buscando sin saber que lo buscábamos. Desde el palacio escucharon las campanas llamando a la oración matutina, mezclándose con villancicos navideños que Clara había insistido en que tocaran cada diciembre. Una fusión perfecta de sus dos mundos coexistiendo en armonía. «Feliz Navidad, mi amor», susurró Khalid. «Feliz Navidad, Khalid». Y mientras el sol se elevaba sobre el desierto, bañando el palacio en luz dorada,
Los dos se quedaron de pie juntos. Un príncipe que había encontrado autenticidad, una mesera que había encontrado su valor, y entre ellos el milagro que habían creado juntos. Porque al final, las mejores historias no son sobre palacios o riquezas, sino sobre dos personas que se atrevieron a creer que merecían ser amadas exactamente como eran. Y esa creencia, ese acto de fe compartida, había transformado una Nochebuena ordinaria en el comienzo de algo extraordinario. Un recordatorio eterno de que cuando el corazón está abierto, cuando el alma es auténtica, cuando el amor es verdadero, los milagros no solo son posibles, son inevitables. Fin.